Bienvenidos y bienvenidas a su programa Conociendo Otras Fronteras. Como siempre, un programa cargado de contenido muy interesante para que ustedes puedan conocer y entender lo que pasa en el contexto internacional. Así que continuamos con su programa. Y ahora, el análisis con José Luis Morillo Frías. Sí se puede, es el eslogan de la Convención Demócrata, y a gritos de júbilos a cada uno de los representantes que desfilaron por esta importante convención, los seguidores gritaban sí se puede. Sí se puede porque la convención sirvió para terminar de confirmar a Kamala Harris como la próxima candidata a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata. En este proceso, lo que vamos a tratar de analizar en el día de hoy es hasta qué punto podrán darse las condiciones para que Kamala Harris se convierta en la próxima presidenta de los Estados Unidos. Y esto por diferentes razones que ya se venían arrastrando. El hecho de que se hiciera un cambio de último minuto del presidente Joe Biden para que siguiera como candidato presidencial demócrata, sobre todo por su incapacidad demostrada desde el punto de vista de la edad y de sus condiciones mentales para poder asumir las condiciones y las suficientes capacidades de llevar a cabo un proceso tan difícil como es una candidatura nacional en Estados Unidos, frente a un candidato que a pesar de que también es un candidato en avanzada edad, ha demostrado ser una persona de una intensidad y de una manera tan combativa en su retórica que obliga que definitivamente se tuviera que buscar un candidato que pudiera ventilar una disputa electoral como la que se espera en Estados Unidos, que va a ser muy reñida. A final de la jornada, todos los reclamos de las grandes figuras demócratas hicieron que Joe Biden saltara de la candidatura y saliera diciendo que iba a renunciar a la misma y por tanto proponía que la candidata que lo sustituyera fuera Kamala Harris. Al principio habían dudas, se generaba cierto nivel de división dentro de ese partido. De hecho, para muchos, los Obamas estaban apostando que Michelle Obama fuera la candidata demócrata. Y en principio, estas dificultades estaban generando las posibilidades de que definitivamente el Partido Demócrata pudiera avanzar unido ante unas elecciones que al parecer todas las encuestas decían que Donald Trump tenía todas las condiciones para ganar sin problema en noviembre de este año. El proceso, que para muchos fue un desafío, un reto muy ambicioso de cambiar un candidato apenas de un mes de darse la convención demócrata, se entendía que las condiciones no iban a ser tan fáciles para lograr que este candidato se pudiera reponer dentro de las preferencias electorales y lograr alcanzar un posicionamiento próximo a los números que exhibía Donald Trump. Pero lo que ha sucedido en estos días es que el entusiasmo tan grande de este cambio que ha simbolizado Kamala Harris ha disparado el entusiasmo dentro de los demócratas, pero también dentro de las mujeres, dentro de los afrodescendientes, dentro de los jóvenes, y esto ha permitido que ya las encuestas en el día de hoy en muchos estados de los que son importantes para ganar las elecciones ya muestran que hay un empate técnico, y en otros Kamala Harris le lleva hasta un punto por encima a Donald Trump. La realidad es que han salido muchas encuestas, como sucede en todos los certámenes electorales a nivel internacional. Las guerras de encuestas terminan generando una guerra de opiniones que genera a veces un entusiasmo para un partido, en otras ocasiones para otro,
Pero lo que sí realmente ha sucedido y que no puede negarse es que el escenario cambió. El escenario político en Estados Unidos cambió, y cambió para bien de los demócratas. Cambió a un nivel tan importante que hoy en día ha logrado unificar a todos los sectores del Partido Demócrata, hasta el punto que en esa convención desfilaron las principales figuras del Partido Demócrata, como una Alessandria, que es representante de la juventud y sobre todo representantes de los latinos dentro del Partido Demócrata y de esa ala de la izquierda radical dentro del Partido Demócrata. Recordar que ella fue una de las coordinadoras de campaña de Bernie Sanders cuando participó como candidato a la presidencia de Estados Unidos, y ha sido una de las más críticas incluso de esta propia administración que ha llevado Joe Biden por algunas de las posiciones con relación a la política exterior de Estados Unidos, y me refiero específicamente a lo que sucede en Medio Oriente con Palestina y los ataques de Israel, que no han sido cuestionados y todo lo contrario, han sido apoyados por la gestión de Biden. A pesar de esto, esta joven prometedora de los demócratas salió al frente para hablar de las condiciones y de las capacidades de Kamala Harris y decir que es la mejor opción porque representa los intereses de las personas de abajo, representa los intereses de los latinos, representa los intereses de todos los migrantes del mundo, pero sobre todo de esa población afrodescendiente que en Kamala Harris encuentra una de sus principales representantes. ¿Y qué decir de los Clinton? Los Clinton, tanto Hillary Clinton como Bill Clinton, se manifestaron reconociendo la trayectoria de Kamala Harris, de que fue una de las fiscales más defensoras de los derechos de las mujeres y de los derechos de las personas más humildes en el estado de California. La llamaban que ella era la persona que representaba los intereses de esa clase media que en muchas ocasiones era maltratada por los grandes emporios económicos en California, y ella estaba al frente de ellos. De hecho, le llamaban la fiscal del pueblo. Otro de los grandes expositores, o de los otros grandes expositores, estamos hablando de los Obama, tanto de Michelle como el caso de Barack Obama, los cuales fueron aplaudidos de una manera impresionante y sus discursos fueron tajantes y fueron totalmente dirigidos a que la gente tenía que salir a la calle, porque estamos frente al cambio de la democracia por lo que pudiera ser un desastre para el fortalecimiento institucional de Estados Unidos en el caso que Donald Trump pudiera continuar en el poder. Obama fue mucho más lejos y dijo que no es necesario vivir una segunda parte porque la segunda parte nunca han sido buenas, refiriéndose al primer gobierno que desarrolló Donald Trump y cómo este generó conflictos y divisiones étnicas a lo interno de Estados Unidos, y además señalaron la importancia de que pudiéramos seguir asumiendo el proceso de integrar a los migrantes que ya viven en Estados Unidos. Lo interesante de todo esto, y que ya nosotros lo hemos analizado en otros momentos en este mismo programa, era que para que los demócratas pudieran posicionarse, no solamente bastaba con que pudieran elegir un nuevo candidato, sino que fuera un candidato que pudiera acercarse a los sectores que mayoritariamente ha golpeado Donald Trump en sus discursos, y que además pudiera tener un discurso que pudiera aproximarse con la realidad de su práctica, de su historia, para que pudiera ser acogido y creído por estos segmentos poblacionales que habían sido maltratados. Y nos estamos refiriendo a dos importantes segmentos de la población en Estados Unidos: las mujeres y los jóvenes. Recordamos todas las protestas que se han realizado en Estados Unidos reclamando una integración de los jóvenes y que puedan ser escuchados ante las políticas exteriores norteamericanas en Ucrania como en el caso de Israel. Estos jóvenes juegan un papel protagónico para estos procesos de cambio. No es casual que una gran parte de esa dirigencia del Partido Demócrata de hoy en día son de esos jóvenes radicales que apuestan por una sociedad más incluyente, una sociedad con mayor nivel de participación, una sociedad que entienda que los migrantes juegan un papel de primer orden en el desarrollo de esta gran nación. Pero otro de los segmentos importantes tiene que ver con las mujeres, que Donald Trump, con sus posicionamientos en contra del aborto, generó una estampida y sobre todo un
un retroceso, una involución desde el punto de vista de los derechos fundamentales que ya estaban recogidos y contemplados en los Estados Unidos. Y estos dos segmentos importantes son los que definitivamente esta nueva candidata, Kamala Harris, ha recogido en su discurso y ha levantado en su discurso. Y es lo que ha permitido que incluso ella, entendiendo qué papel va a jugar estos sectores, decidió integrar como vicepresidente a Tim Walz, que es uno de los grandes defensores de los derechos humanos, pero además un gran defensor de los derechos de los colectivos LGBTI, un gran defensor de los colectivos de mujeres y un gran defensor de los derechos de la juventud. Esta combinación ha generado su fruto y ha comenzado a mostrar que hay muchas posibilidades que en noviembre quien esté en la Casa Blanca sea Kamala Harris y no Donald Trump. Y esto es la jugada que pudiéramos decir, sin lugar a duda, que se convierte en que sí se puede, si se continúa con esta misma visión estratégica para seguir captando estos dos importantes segmentos, amén de que también están trabajando por integrar a los migrantes. Definitivamente Kamala Harris ha sido la mejor jugada del Partido Demócrata y eso se demostró ahora en la Convención Demócrata. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, que ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángel Acosta. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Señores, para nosotros siempre es importante saber lo que la gente piensa, lo que la gente cree sobre los temas que se dan a nivel internacional. Y para eso nos vamos a la calle con nuestra querida Paola Méndez, que nos trae lo que opina la gente. ¿Qué te parece la candidatura de Kamala Harris y si la consideras una buena candidata para el Partido Demócrata? Yo pienso que ella no es la candidata perfecta para la posición. Yo pienso que ella se demuestra ser un poquito insincera y falsa. Pienso que pudieran haber buscado un mejor candidato para ganar. Para mí la política de Kamala Harris es una política fracasada. Usted dirá, ¿por qué? Bueno, Kamala Harris es la actual vicepresidenta de los Estados Unidos al lado del presidente Joe Biden. Kamala Harris es la asistente del presidente, por ende tiene la misma política que Joe Biden. Y la política de Joe Biden ha fracasado con una inflación extremadamente alta, ha fracasado con el open border, en las fronteras abiertas, ha fracasado en la migración, ha fracasado en la delincuencia, ha fracasado en la economía. Vemos una inflación muy alta, un alto desempleo, un alto delincuencial, especialmente de personas que vienen atravesando la frontera. Entonces, la campaña o ahora el querer ser presidente de Kamala Harris sería la misma política de Joe Biden. Yo pienso que Kamala Harris es una buena candidata y que yo espero que ella hace bien por la gente que vive aquí en Nueva York y también que nos pone nosotros primero y también que nos da los aumentos y también nos da
más beneficios para nosotros, sí, más ayuda y beneficios para nosotros que ya vivimos aquí. Solamente que yo pienso que aunque ella es buena, yo creo que estaba alguien más mejor, como Bernie Sanders. Yo siempre voy a decir que él está por la gente y él tenía las ideas más grandes y también las ideas más humanos para nosotros. Señores, estamos de regreso en su programa Conociendo Otras Fronteras. Estamos en la entrevista central con una persona muy preparada, fue profesora universitaria en México, además de eso, aquí es catedrática universitaria, tiene una experiencia a nivel de la sociedad civil impresionante en el trabajo con jóvenes y adolescentes, con mujeres, es psicóloga clínica, pero sobre todo es una de mis mejores amigas y para mí, ya ustedes pueden imaginar, que lejos de todos los conocimientos que ella va a compartir con nosotros, también me da mucha alegría tenerla aquí en nuestro programa. Nisa Librito, bienvenida a este programa. Muchísimas gracias, Morillo. Muchísimas gracias a tu audiencia por prestar sus ojos y sus oídos a este espacio. Para mí un placer compartir micrófono y silla contigo. Qué bueno, qué bueno. Tú sabes que siempre hablar contigo es muy interesante porque podemos conversar sobre derechos humanos y ampliar, porque como decíamos, los derechos humanos es una gran cantera de temas que de una manera u otra nos vinculan en la sociedad. Y bueno, pues me gustaría, Nisali, que empezáramos analizando cómo se relacionan los derechos humanos con los derechos de la mujer y de qué manera tú te has ido involucrando en estos procesos para que el público que nos sigue pueda conocer un poco más de eso. Bueno, quizás primero empezar diciendo que las mujeres somos la pura representación de los derechos humanos, ¿no? Y buscamos justamente eso, que se nos mire como lo que somos y la audiencia dirá cómo somos, sencillamente humanas, ¿no? Y en cualquier ámbito que haya un ser humano, independientemente de si es hombre o mujer, viven los derechos fundamentales, que busca de manera esencial asegurar que la gente viva con una calidad de vida adecuada y que se respete uno de los principios fundamentales con lo que nacemos y nos morimos con él, que es el principio a la dignidad humana. Y cuando hablamos de derechos humanos, estamos buscando que la dignidad de todas las personas, independientemente de su raza, de su condición étnica, de su condición de clase, pues pueda vivir a la altura de lo que significa ¿no? como persona. Y además, trabajar de manera contundente para evitar las discriminaciones y buscar y acelerar que todas las personas no solamente vivan bien, sino que vivan felices. Y eso es esencialmente lo que buscan los derechos, que las mujeres y los hombres vivan en igualdad de condiciones y que vivan de acuerdo a lo que todo el mundo quiere, ¿no? Una vida plena y digna. Interesante. Tú sabes que a propósito de eso, y me gustaría un poquito como ir profundizando y agudizando un poquito este conversatorio en cuanto al tema de los derechos humanos. Acaba de decir muy interesante que la mujer en esencia simboliza los derechos humanos por todas las razones que he explicado. Pero en esto siempre hay un gran debate interesante que se da con el tema de género. Hay muchas teorías. De hecho, la mayoría de los grupos que son de ultraderecha critican el tema de género y dicen que hay una agenda de género que se anda esparciendo por todo el mundo para ir en contra de las familias. Y esto me gustaría que tú pudieras profundizar sobre este tema, porque nosotros los que conocemos los temas de derechos humanos sabemos que detrás de todo esto hay una gran mentira que termina dificultando el nivel de comprensión de lo que son los derechos de género. Bueno, yo quisiera decirte que una de las cosas que más me gusta aclarar es que hay que encontrar las fronteras, donde nos encontramos con esas personas que cuestionan a los derechos humanos y al género, y de repente hablamos de cosas bastante parecidas, que me parece que es donde tenemos que empezar a encontrarnos. ¿Qué cosas de manera común tenemos para las mujeres y para los hombres? Yo creo que una persona que en este momento histórico me diga que no está de acuerdo con que las mujeres avancen, hay que cuestionarlo. O que me diga que las mujeres no tienen derecho a soñar, a vivir bien,
hay que cuestionarlo. Y los derechos humanos, y particularmente el enfoque de género, lo que significa esencialmente es recordar que todas las personas tienen la misma equivalencia, que valemos exactamente lo mismo frente a las leyes, frente a las oportunidades, frente a las economías, y que tenemos que asegurar que los pisos que te permitan acceder al bienestar sean iguales para hombres, para mujeres, para niños y para niñas. ¿Dónde sí estamos de acuerdo? Uno, eso, que independientemente de la condición en la que nacemos, valemos lo mismo ante los ojos de Dios, ante los ojos de la iglesia, ante los ojos de los estados, ante los ojos de las leyes, ¿no? Y en consecuencia tenemos que asegurar que las personas avancen de una manera igualitaria. Pero ¿qué sucede? Que no es lo mismo el avance o las condiciones que necesitan las mujeres que necesitan los hombres. Y es ahí donde nos perdemos un poco. Las mujeres, por la condición de género que nos caracteriza y por una serie de mandatos sociales que no son biológicos, nos han asignado una serie de tareas que hacen que la carrera por la igualdad sea todavía más lenta. Te voy a poner un ejemplo. No es lo mismo un hombre con hijos que una mujer con hijos, por ejemplo, porque tradicionalmente a las mujeres nos han depositado la carga de los cuidados, criar, llevar a los hijos a la escuela, asegurar que estén bien física y emocionalmente. Casi siempre ese tipo de tareas han sido de manera exclusiva para las mujeres. Y una mujer que es madre, pero que además tiene que estudiar y en muchas ocasiones además trabajar, conciliar estas responsabilidades se hace todavía más compleja. En algunos casos, por ejemplo, a los hombres solamente se les ha entrenado para una sola tarea. O estudio, o trabajo, o crío. No puedo hacer las tres cosas al mismo tiempo. Las mujeres tenemos un paquete completo. Y es por eso que decimos que tenemos que vernos de manera diferenciada, reconociendo que valemos lo mismo, que nadie está por encima de nadie, pero que hay una serie de condiciones que a las mujeres y a las niñas y a las adolescentes se le complica más para avanzar. Entonces, por ejemplo, esa mujer que tiene hijos, que estudia y que trabaja, tiene que hacer una serie de reingenierías para competir. Y si yo eso no lo observo y si no tengo medidas que hagan que las mujeres se descarguen de esas tareas para que compitan igual que los hombres en el mercado laboral, ¿qué voy a tener? Mujeres que solamente crían y que no tengan competencias económicas para poder ser autónomas financiera y emocionalmente. O sea que en definitiva lo que se busca no es competir con el hombre ni tampoco dejarlo atrás, simplemente de que a ustedes le permitan estar al lado en condiciones iguales. Por suerte, lo que venimos de hogares donde eso se ha entendido, que nuestros padres no pensaban en ningún tipo de teoría, comprendían que los esfuerzos y los compromisos se tenían que hacer de manera compartida, y eso lo hizo a uno crecer con un nivel de conciencia que después con el tiempo entendimos que la única manera de que las mujeres puedan avanzar es si también nosotros compartimos los mismos niveles de responsabilidades. Nisa, este programa se caracteriza por analizar los temas internacionales, y tú que tuviste muchos años en México viviendo como investigadora, como catedrática, tiene una mirada no solamente de la República Dominicana desde el punto de vista de género, sino también de América Latina. Y ahí nos gustaría cómo anda estos temas de los derechos humanos a nivel de América Latina y sobre todo el respeto por los derechos de la mujer. Mira, yo creo que eso, o sea, en términos generales hay dos condiciones que nos están llamando la atención. Una ola que tenemos que observar de retrocesos a algunos derechos ya adquiridos en algunos países y a nivel regional, como estos que tú planteas, ¿no? Los necesarios ajustes que se tienen que hacer en las políticas públicas, en los presupuestos, para que las mujeres y los hombres de manera diferenciada encuentren alternativas para seguir avanzando. Efectivamente, en el caso de género hay muchos ataques, ¿no? y mucha mala información vinculada a lo que es el género y qué no es. Y pues, por supuesto, algunos retrocesos en materia de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y algunos sectores más conservadores que están insistiendo en que las mujeres sigan dependiendo de las decisiones que ellas no pueden tomar y que casi siempre toman por ellos y por ellas los hombres que están en el poder. Y me refiero particularmente, por ejemplo, a los derechos vinculados con la reproducción. Y hasta el sol de hoy hay algunos países, 5 dentro de los cuales está República Dominicana, de manera muy lamentable, donde las mujeres no tienen el derecho a decidir sobre su vida y sobre su cuerpo, y no pueden decidir sobre su reproducción. En casos muy grotescos, por ejemplo, una niña adolescente que es violada, en algunos países, incluyendo el nuestro, tiene que verse obligada a dar a luz
a una criatura que ella no decidió traer al mundo y que es víctima y producto de una violencia sexual, por ejemplo, en su contra, ¿no? Y hay todavía de manera lamentable voces que siguen reafirmando que eso debe mantenerse así. Y, o por ejemplo, cuando hay unos embarazos que son inviables para la vida, ¿no? Que aunque nazca la bebé o el bebé, va a morir pronto. Y eso todavía existe en 5 países, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Haití y República Dominicana, donde todavía no estamos a la altura de los derechos de las mujeres y del principio fundamental a la dignidad y a una vida digna, ¿no? Sin embargo, también es verdad que hay otros avances que es bueno mencionar, por ejemplo, en materia de participación política de las mujeres. Ahí la región está dando muestra de la, por un lado, necesaria cuota que debe cubrir los hombres para abrirnos paso a las mujeres. Es al revés, el género no cruza por cuotas, no es porque nos tienen que otorgar espacios, los hombres tienen que aprender a ceder espacios de poder para que las mujeres sigamos demostrando que así como hemos demostrado buenas finanzas en lo privado, en nuestras casas, que somos grandes administradoras, exactamente con esa misma calidad y pulcritud podemos administrar los recursos del Estado, por ejemplo, y creo que en la región hay grandes muestras de avances lentos, pero ahí van, de mujeres que han accedido a posiciones de poder y que necesitamos seguir avanzando, y en materia de autonomía económica también, ¿no? Dentro de estos espacios que casi siempre estaban para los hombres, hay más mujeres empresarias, hay más mujeres con más competencias a nivel público y en la televisión, en los medios, pero también en la representación del Estado, en el sector privado, en las organizaciones de sociedad civil, empezamos a ver más mujeres líderes y me parece que eso es importante seguir fortaleciendo desde que somos niñas y adolescentes. O sea que de todo lo que ha planteado, me gustaría rescatar uno de los aspectos que ha señalado, que es una gran preocupación, no solamente a nivel de América Latina, sino de República Dominicana, y es el tema de las 3 causales, que tú señalabas que somos dentro de los pocos países que ya quedan en la región, que aún mantienen una resistencia ante las 3 causales. Y a mí me gustaría que tú pudieras profundizar un poco más sobre las 3 causales, qué implican las 3 causales, qué es lo que buscan las 3 causales, porque a veces lo relacionan con algo que está muy exclusivamente referido al aborto per se, y no se entiende que definitivamente detrás de esto hay un verdadero derecho a la vida, pero la vida de la mujer. Y me gustaría que puedas profundizar un poco más sobre el tema para que quienes nos escuchan, quienes nos ven, conozcan lo que realmente encierran las 3 causales. Perfecto, quizás vamos a hacer una diferenciación conceptual y a partir de ahora yo no hablaré de aborto, hablaré de interrupción del embarazo porque estamos frente a un hecho clínico, ¿no? Si yo salgo embarazada el día de hoy, hasta los 3 próximos meses yo lo que voy a tener es una bolita de sangre que si continúa puede convertirse en vida con órganos, con cerebro, con corazón, ya después es muy avanzado el embarazo. Entonces cuando hablamos de interrupción lo que estamos diciendo es que esa bolita de sangre se interrumpa para que no llegue a completar el ciclo que permita desarrollar los órganos. Y efectivamente en el caso de Dominicana, junto con estos otros 4 países que le mencionaba, lo que estamos tratando de identificar es que se nos permita al menos 3 excepciones para la interrupción del embarazo que permita proteger el derecho inalienable a la vida, y tiene que ver con 3 causas. 1, cuando se da por violación e incesto, es decir, una mujer, por ejemplo, que es víctima de violencia sexual y sale embarazada de su agresor, que se le permita interrumpir ese embarazo a tiempo, o si es una niña que además de ser violada es violada por su papá, que el Estado Dominicano no le permita o que la proteja para que no tenga que vivir el trauma de dar a luz a una criatura igual que ella, menor de edad, por ejemplo. Esa es la primera causa. La segunda, cuando es inviable para la vida, es decir, que ella tiene una serie de malformaciones y que aunque nazca va a morir eventualmente, ¿no? Por malformaciones o cualquier otra condición. Y pues la tercera es que ese embarazo puede convertirse en un riesgo para la mujer o la niña que está embarazada. Por ejemplo, hay mujeres en su etapa adulta que tienen condiciones de salud que de continuar embarazadas pueden fallecer o durante el embarazo o durante el parto, y eso se puede prevenir. Entonces lo que en el caso de Dominicana estamos buscando es que en estos 3 motivos se puede interrumpir el embarazo para priorizar el derecho a la vida y a la dignidad de las mujeres y de las niñas. ¿Y cómo yo resumo esto? Primero,
ayudar a entender a la audiencia que una medida como esa no es una obligación, que siempre la persona tendrá el derecho a decidir si quiere optar por ese servicio o no. Entonces, si yo salgo embarazada y aunque me dice el médico, mira, si tú continúas embarazada, puedes fallecer, yo siempre tendré la posibilidad de decidir si yo quiero seguir embarazada o no. Es como cuando vamos a un restaurante, a un buffet, que tú encuentras una serie de comidas y tú decides cuál tomar que te haga menos daño. Entonces, por ejemplo, si yo soy intolerante a la lactosa y yo lo único que encuentro en el buffet es leche, claro que me va a hacer daño, pero si yo además de leche encuentro té o encuentro agua, puedo decidir tomar una de esos alimentos que son afines con mi organismo. Exactamente lo mismo pasa cuando se legisla, no desde las creencias, sino desde los derechos. Yo le ofrezco a la ciudadanía un marco amplio de opciones que me permita tomar la mejor decisión que yo como ciudadana, que pienso y que tomo decisiones sobre mi vida y sobre mi cuerpo, puedo optar por ellas. Entonces, la interrupción de embarazo por 3 causales bajo ninguna circunstancia será una imposición. Las personas tendrán, como lo tienen otros países de la región que ya lo han declarado así, la posición de elegirlo o no, pero no es lo mismo que yo pueda seleccionar una opción a que mantenerme con el riesgo de morir porque me obligan a quedarme embarazada, me tengo que quedar con esa obligación de parir aunque me pueda morir. Lo que estamos diciendo es, ábranos las posibilidades de decidir si quiero o no quiero. Quienes no quieran, nadie lo va a obligar. Y quienes crean y quieran hacerlo, también puedan tomar la decisión. Oh, muy interesante, porque la verdad es que siempre hay muchas confusiones sobre el tema, mucha gente que opina en muchas de las ocasiones sin tener conocimiento de profundidad sobre esto, básicamente empujado por los comentarios que hacen grupos conservadores, y al final de la jornada lo que estamos haciendo es sacrificando el derecho de las mujeres a decidir por su vida, porque ahí realmente sí son pro vida quien decide y apuesta por el derecho de la mujer. Nisa, mira, hay muchos de estos temas que uno pudiera seguir profundizando, pero siempre soy de lo que creo que es importante conocer qué se está haciendo en la región para impulsar una mayor participación de las mujeres en los procesos de toma de decisión. Pues, al final de la jornada, la participación política es la que permite, ya sea desde la sociedad civil o del Estado, es la que permite que estos derechos se puedan ir profundizando y que además la población pueda ir cada día comprendiendo y entendiendo por qué es importante reconocer los derechos de la mujer. Entonces, me gustaría saber cuáles son los esfuerzos que pueda existir en la región ahora mismo que se están promoviendo para seguir profundizando estos cambios. Mira, yo creo que hay al menos 3 grandes esfuerzos dentro de los cuales Dominicana es parte, ¿no? Una gran tradición desde hace muchísimos años para insistir en el necesario cambio cultural. Hacer eso que tú estás planteando, Morillo, que las personas cambien la forma de pensar cuando pensamos en el género, cuando pensamos sobre las mujeres y las niñas, ¿no? Que no nos vean como objeto, por ejemplo, o propiedad ni de los hombres ni de las familias, que reconozcan que tenemos la misma equivalencia humana, pero también que tenemos la posibilidad de acceder exactamente a las mismas posiciones, ¿no? Y a los mismos puestos de poder y de toma de decisiones. Y ese cambio de chip, ese cambio de mentalidad no se hace de la noche a la mañana. Y hay un gran esfuerzo en la región y en República Dominicana a través de sus instituciones, el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, que ha hecho grandes esfuerzos, organizaciones de la sociedad civil que han hecho históricamente un gran trabajo dentro de las comunidades, en ese trabajo en la calle, cara a cara, boca a boca, ¿no? En las escuelas, con las familias, con padres y madres, para hacer que lo que se pensaba hace 50 años de las mujeres y las niñas no sea lo mismo que se piensa ahora. Pero también hay un gran esfuerzo de trabajar con los hombres y eso a mí me da mucho gusto porque hace muchos años cuando se hablaba de género se pensaba que solamente era sobre las mujeres y ahora hay una gran tendencia a 2 cosas. Uno, reconocer que hay hombres que quieren y saben cambiar. Y eso es fundamental. Hay un montón de buenos ejemplos de hombres que quieren también, como tú, como otros que nos están escuchando y nos están viendo, acompañar en esta lucha por la igualdad y cuestionar su marco de creencia y su marco de poder para ponerlo en beneficio de una sociedad más sana. Y pues, por supuesto, en el marco de eso hay una gran tendencia de trabajo para las nuevas masculinidades, para nuevas formas de ser hombre y conciliar
con su poder, pero también con alternativas para que nuestros países puedan desarrollarse. Luego hay grandes incentivos también que en otros momentos históricos no existían para que las mujeres puedan sentirse seguras de que el mundo público, no solamente el mundo doméstico, el mundo familiar, sino el mundo público también le abre las puertas. Y ellas son bienvenidas a la política, son bienvenidas a las empresas, son bienvenidas a los liderazgos, son bienvenidas a manejar dinero, son bienvenidas a la banca, son bienvenidas al ahorro, son bienvenidas a tomar decisiones sobre su cuerpo. Y me parece que abrir esas oportunidades para las mujeres y las niñas es importante. Asegurar que podemos llegar a donde quisiéramos llegar y que ya nuestra condición de mujeres no es una limitante. Y finalmente, me parece que hay intenciones genuinas de desarrollar políticas públicas que aseguren que estos aceleradores para que las mujeres y las niñas podamos estar más seguras empiecen a cumplirse. Entonces, por ejemplo, medidas como todas las acciones, por ejemplo, que yo mencionaba de las tareas de cuidado, en el caso de República Dominicana, que ha sido uno de los pocos países en la región que lo ha logrado. En el 2020, con esta administración, se logra publicar y abrir las puertas a la Política Nacional de Cuidados, para asegurar que esas mujeres que tienen esa sobrecarga de cuidado de sus hijos y sus hijas encuentren alternativas para seguir estudiando y seguir trabajando. ¿Cómo? Bueno, a través de las guarderías, por ejemplo, con el gran trabajo que hace INAIPI, para que sus hijos e hijas puedan estar cuidados mientras ellas puedan estudiar o trabajar. O, por ejemplo, ahora hay un proyecto bien bonito que se está liderando desde el programa Supérate, el Ministerio de Economía y el Ministerio de la Mujer, para asegurar que las personas adultas mayores tengan personas que los cuiden, mientras quienes los cuidaban a ellos, que tradicionalmente eran mujeres, encuentren alternativa de desarrollo. Y esa política, que es una sola, la política de cuidados, y a quienes no la conozco, le invito a que lo busquen, lo googleen si quieren, es fundamental para el desarrollo de las mujeres. Porque ya yo puedo, como mujer, decir, bueno, puedo encontrar alguna espacio público que cuide a mi mamá o a mi persona, a mi hijo o hija o una persona con discapacidad que estaba bajo mi cargo, y mientras yo me libero de ese tiempo, puedo ponerlo a disposición de otras alternativas de desarrollo para estudiar, trabajar e incluso descansar, que es muy importante también para las mujeres, porque no somos robots. Y eso nos permite también, si nos liberamos de tiempo, participar de manera más activa en la política, porque muchas mujeres no podemos participar en la política por esta sobrecarga también de cuidados. ¿Cómo voy a las asambleas? ¿Cómo me congrego en un partido? ¿Cómo hago propuestas de política pública si tengo 2 niños, alguno con discapacidad u otro con alguna enfermedad, que no tengo con quién dejarlo porque acceder a un servicio privado me resulta muy costoso y yo no tengo dinero? Entonces, es un círculo bastante virtuoso, y apostar a las políticas de cuidado como se ha hecho en Dominicana creo que es uno de los grandes aciertos para asegurar la igualdad entre mujeres y hombres y favorecer la participación política, comunitaria, social de las mujeres. Sin lugar a duda, Nizali, que un elemento importante para poder contribuir con el desarrollo de los derechos de la mujer es permitir que tenga las condiciones de participar. Sobre todo por algo que tú señalabas, la participación política es lo que le va a permitir a ustedes ir profundizando sobre esos cambios que se requieren. Además, ustedes por su propio desarrollo histórico y cultural saben dónde están los escollos que limitan esos derechos. Y la política de cuidado definitivamente que es una de las más acertadas que ha desarrollado esta gestión de gobierno, porque va a permitir generar una cultura de participación, pero además también va a desarrollar un esquema diferente, donde se piense que para cuidar a un adulto mayor no necesariamente se necesita de una mujer, que puede ser también un hombre, y se desarrolla ya una práctica con formación y capacitaciones para eso. Mira, hay un tema obligado a traer y es necesariamente la reforma constitucional. Se hablaba de la reforma del Código Penal, que ya es vieja, pero esto de la reforma constitucional ha vuelto a traer sobre la mesa todo lo que tiene que ver con los derechos fundamentales de la mujer. Y necesariamente me gustaría, tú como especialista en el tema, que me pueda dar tu mirada de qué oportunidades tienen ustedes las mujeres de aprovechar la reforma constitucional para tratar de introducir elementos novedosos que permitan seguir profundizando los derechos de la mujer. Mira, hay un tema de carácter metodológico, y dicen por ahí que nadie puede hacer nada hacia una población sino la consulta, ¿no? Es decir, lo ideal es que se le pregunte a las mujeres
y lo digo en plural a propósito porque no somos un grupo homogéneo, somos una diversidad de mujeres que representamos una diversidad de intereses y de condiciones que valdría muchísimo la pena abrir consultas públicas para saber cuáles son esas necesidades que deben contenerse y protegerse a través de nuestra Constitución. Y te digo un ejemplo, no es lo mismo yo legislar o tener asegurados los derechos para las mujeres rurales que para las mujeres urbanas. Y si yo no le consulto a las mujeres rurales, a las azuanas como yo, que viven en zonas cafetaleras, por ejemplo, o que tienen dificultades para acceder a algunas oportunidades, me voy a quedar con una parte coja dentro de la Constitución. Aunque diga las mujeres, si no aseguro que las características diferenciadas entre todas nosotras estén cubiertas, creo que vamos a seguir en falta. Entonces, mi primera recomendación es abrir consultas para que podamos conocer cuáles son esos intereses y cuáles son esos elementos de protección que de manera diferenciada necesitamos, dentro de las cuales no se nos pueden olvidar las niñas y las adolescentes, que si bien no han logrado, por un tema cronológico, llegar a los 18 años de edad, tienen un montón de cosas que aportar para esta nueva Constitución y un montón de saber acumulado que sería muy bueno que quienes están detrás de este gran proyecto puedan escucharlo, ¿no? Y sin duda creo que ahí, y lo hemos hablado ya en el transcurso de esta entrevista, al menos 3 desafíos que nuestra expectativa como mujeres es que puedan protegerse. El primero, vinculado a los derechos sexuales y reproductivos. La reproducción femenina está directamente vinculada con la pobreza y está directamente vinculada con nuestra participación política y con nuestro desarrollo. Y ahí asegurar que estos derechos sexuales y reproductivos estén protegidos y dentro de los cuales la educación integral en sexualidad de manera temprana pueda asegurarse desde la Constitución sería maravilloso para seguir aportando a un país innovador y novedoso en materia de género y en materia de derechos humanos. Todo lo que tiene que ver con la participación política de las mujeres debe estar contenida en nuestra Constitución como una apuesta para asegurar que las decisiones y las voces de poder de este país sigan teniendo voces femeninas y, por supuesto, esto que hemos hablado, el piso de protección social que se necesita asegurar para que las mujeres y las niñas puedan competir, en el buen sentido de la palabra, para asegurar derechos que le lleven, ¿no?, a una calidad de vida adecuada, pero por supuesto para ayudar a que el Estado no se pierda de todas las buenas ideas, buenas capacidades que están en cabezas de mujeres y de niñas y que por una serie de condiciones no ha sido posible poner en práctica. La verdad, Anísali, que hay muchas cosas de qué hablar y cuando uno se junta con una persona como tú que maneja bastante bien el tema, porque lo has estudiado y además es tu día a día en términos del trabajo de investigación, definitivamente que se queda sobre la mesa muchas preguntas por hacer. Pero la oportunidad de poder tener una próxima entrevista nos da el chance que podamos recoger algunas de estas informaciones. Me gustaría cerrar, Nisa, pidiéndote que nos haga algunas recomendaciones sobre lo que tú consideras que deben de asumir los colectivos de mujeres, pero no solamente de mujeres, como tú señalabas ahorita, también de muchos hombres que están involucrados en estos procesos de acompañar a las mujeres para profundizar en sus derechos. Bueno, la primera es regresemos a trabajar juntos y juntas. Superemos esa mirada de trabajar en islas, ¿no?, donde cada sector se vincula con sí mismo y hay que volver a regresar a mirar al otro lado, ¿no? Mirar quiénes están del lado de mí, porque de repente estamos hablando de lo mismo y a veces cuando lo ponemos en una misma mesa podemos encontrar soluciones bastante parecidas. Lo segundo, encontremos donde sí donde sí coincidimos, donde sí pensamos igual. Y si se coloca desde el enfoque de derechos humanos en el centro a las personas, ahí podemos encontrar un montón de cosas comunes, ¿no? El bienestar, la felicidad, el buen vivir, en sentido general es lo que busca el enfoque de género, el enfoque de derechos humanos, y ahí creo que todos quienes nos escuchan, independientemente de lo que creamos o no, coincidimos. Y en tercer lugar, no dejar de soñar y no dejar de preguntarle a la gente lo que quiere y lo que necesita, y que eso que nos dicen y eso que nos recomiendan se convierta en un mecanismo para asegurarlo a través de la política pública, a través de los mandatos de la Constitución, a través de los presupuestos, pero no podemos seguir avanzando como país
sin consultarle a la gente que vive en la calle, que vive de pie y que sabe perfectamente lo que necesita y que seguramente tiene majestuosas ideas para seguir avanzando por un país tan bonito como el que tenemos. Nisa, muchísimas gracias. Simplemente decirte que magistral, como siempre, toda una maestra en estos temas, y dejarte abiertamente la invitación para que en una próxima ocasión podamos seguir profundizando sobre estos temas. Agradecerle a ustedes por estar presentes en esta entrevista y simplemente nos vamos a una pausa y continuamos con más en su programa Conociendo Otras Fronteras. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, que ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, Quizás la inteligencia. Roberto Gil y Ángela Costa. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85, y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Nuestro interés es hacer televisión para el conocimiento, y conocer otros destinos del mundo es una de las partes que tratamos de promover de este espacio. La cultura peruana es una de las culturas más ricas de toda la región de América Latina y del mundo, nos atreveríamos a decir. Y hay lugares que son icónicos, que son monumentos históricos reconocidos como esos grandes fenómenos que la humanidad tiene y que tiene que preservar. Y el Perú tiene uno de ellos, y estamos hablando de Machu Picchu, y para eso, desde el Perú, Paola nos trae un reportaje sobre este lugar tan hermoso y maravilloso del mundo. Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Ya estamos en Machu Picchu, pero para llegar directamente a lo que se conoce como una de las maravillas del mundo moderno de Machu Picchu, tenemos dos opciones. Número uno, subir en bus, que está a unos 20 minutos de distancia, o la opción número dos, que fue la que elegí, que es subir caminando unos 9 kilómetros que toma alrededor de 2 horas. Entonces, acompáñame. Amigos y amigas, le damos la más cordial bienvenida a Machu Picchu, una de las maravillas del mundo moderno. Estoy muy feliz de compartir esta experiencia con ustedes y me encantaría poder socializar con algunos de los turistas que se encuentran en este lugar para que puedan dar su opinión sobre la experiencia que han vivido en este lugar. Por aquí tengo a Siret, ella es de la República Dominicana, me comenta, y ella le encantaría poder compartir con nosotros su opinión. ¿Qué te parece el lugar? El lugar es simplemente impresionante, sin desperdicio. Luis, cuéntanos, ¿cómo te ha parecido esta experiencia? Hay muchas personas que dicen que este lugar tiene una especie de energía, alguna energía religiosa que se transmite, especialmente a las mujeres, pero en tu caso, ¿tú has sentido algo especial? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo valorarías esta experiencia? Bueno, para mí es muy interesante porque la primera vez aquí en Maravilla y ver lo conservada que está también la estructura, el significado que tiene para el pueblo peruano. O sea, es muy interesante ver eso y ver también la forma de cómo uno puede conectar con la naturaleza y con la construcción al mismo tiempo. Y es muy interesante la forma de cómo está la dinámica de los grupos, es organizado, digamos que sí, eso lo veo como muy bien. Y nada, es un poco desafiante al mismo tiempo porque hay que escalar, hay que tener ciertas habilidades para poder llegar, pero vale la pena. Yo me siento muy feliz, o sea, a mí me gusta mucho la naturaleza y este centro está muy bello y la estructura está muy interesante. ¿Volverías?
maravilla. Me encuentro ahora mismo con Ani, ella viene directamente desde Alemania y ella nos va a decir qué le parece Machu Picchu y la experiencia en este lugar. Estoy muy agradable que estoy aquí. Disculpa mi español, pero increíble. Esto es una fantasía y muy bueno, me encanta bastante. ¿Volverías? Sí, ojalá algún día. Sí, quiero hacer el Inca Trail. Katy, cuéntanos, ¿qué te parece esta obra maravillosa que tienen ustedes los peruanos que pueden disfrutar constantemente y que para nosotros los turistas es una maravilla? La verdad que sí es hermoso porque yo soy de parte de Lima, de la capital, pero la diferencia es que el aire es muy puro, muy lindo, la vibra te transmite mucha tranquilidad, mucha paz. Es una experiencia que no puedes dejar pasar. ¿Le podrías hacer una invitación a las demás personas del mundo para que puedan venir a visitar este lugar? Claro, esta es como la mejor época para venir en realidad, así que espero que puedan venir y conocer una de las maravillas del mundo. Bueno, esto que ustedes pueden observar detrás de mí son nada más y nada menos que las terrazas construidas por los incas, uno de los sistemas de agricultura más inteligentes y envidiados en el mundo. Utilizaban la estrategia de sembrar de forma escalonada para poder aprovechar todo el terreno. De igual forma, crearon un sistema de canales para poder abastecerse de agua, tanto para consumo propio como para regar las plantas y el sembradío que ellos tenían. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, que ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, Quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángela Costa. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85, y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Señores, siempre es importante pensar en viajar de forma segura. Sobre todo, recoger las informaciones que nos van a ayudar que esos viajes sean mucho más gratos y sean mucho más interesantes. Y para eso tenemos a nuestra especialista en la materia, Erika Viola, en Un Cruce Legal. Saludos amigos, buenas tardes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este segmento de Un Cruce Legal. En la tarde de hoy estaremos conversando acerca del procedimiento de visado Schengen o ya comúnmente llamado el visado europeo. En el año 1985, 5 países de Europa firmaron el acuerdo Schengen en la ciudad que lleva este mismo nombre, en el cual estos países firmaron un acuerdo de cooperación, el cual incluye la exención de visado de turismo para los países que forman parte de la Unión Europea. Específicamente estamos hablando de 25 países, los cuales han abierto sus fronteras internas para que las personas que estén circulando en estos países pues puedan pasar de un país a otro sin necesidad de un visado. Estos visados en nuestros países son llamados visados Schengen. ¿Qué queremos decir con eso? Pues usted puede aplicar a una visa por ejemplo, España, y esta visa, una vez sea aprobada, usted puede transitar por los demás países que componen el territorio Schengen o su espacio aéreo. Hacemos de conocimiento cuáles son estos países de Europa, pues no todos están incluidos. Estamos hablando de Alemania, España, Italia, Países Bajos, Austria, Bélgica, Francia, Grecia, Hungría, entre otros países del continente europeo.
Vamos a tomar como ejemplo el propio España para darles los requisitos fundamentales y básicos para aplicar a este visado. Lo primero que debemos saber es que este procedimiento se hace de manera administrativa, es decir, usted no va a ir a una entrevista consular como lo hace en los Estados Unidos para obtener el visado Schengen. Usted va a armar un expediente y lo va a llevar a la oficina, al centro de expedición o solicitud de visado del país por el cual esté aplicando. ¿Y cuáles son los requisitos? Bueno, pues usted primero tiene que tener una cita que se hace de manera virtual por la página que le dé el servicio a este país de proveedor de visado. Debe de completar un formulario, el cual puede ser virtual o manuscrito. Asimismo, debe de usted de contar con su pasaporte válido con mínimo 6 meses de vigencia, como siempre les explicamos, que es el mínimo de tiempo que debe de tener su pasaporte para usted salir del país. Usted debe de hacerle copia a todas las hojas de su pasaporte. Si usted tiene una o varias libretas, también debe de hacer copias a este pasaporte para depositar conjuntamente con el original. Algo muy importante es que debemos de contar con un seguro médico internacional. Usted tiene que contratar un seguro con un monto de 30.000 euros que va a valer para seguro médico y para repatriación si es necesario. Es decir, los países de Europa, si usted le pasa algo, usted fallece en este país o le pasa alguna situación médica, ellos no se hacen responsables del turista. Usted tiene que contar con su seguro médico internacional para poder cubrir sus necesidades médicas, de repatriación, deportación o cualquier tema que tenga usted en este país europeo. Sin este seguro médico usted no puede viajar. Es un requisito indispensable para la solicitud de visado Schengen. Asimismo, debe usted contar con una reserva de hotel. A diferencia de los Estados Unidos, usted tiene que tener una cotización de una reserva de hotel y una reserva de vuelo. Para esto usted tiene que tener una fecha exacta de su viaje a este país. Asimismo, debe de pagar los impuestos que son requeridos al efecto de esta solicitud de visado y debe de completar la solvencia económica y el motivo del viaje. Es decir, usted tiene que explicarle a este país que usted está solicitando el visado a qué usted quiere ir. Si es con motivo de turismo, con motivo de un evento internacional y cualquier otro que sea el motivo. Asimismo, debe usted demostrar solvencia económica, es decir, usted tiene que demostrar con los documentos físicos que usted cuenta con el arraigo económico y social para visitar estos países de Europa. Recuerden que como no hay una entrevista consular, usted no va a motivar a que a usted se le dé una visa de paseo. Usted tiene que aportar por escrito tanto certificaciones bancarias, documentos de propiedad de inmuebles, de vehículos, documentos que hagan el arraigo en el país, como es un acta de nacimiento de su hijo, de usted, de su esposo, esposa, o así sucesivamente. Hay que recordar que una vez ya usted obtenga un visado, sería de manera administrativa que se les convocaría para que retiren su pasaporte ya visado. ¿Y cuál es el plazo que dan para estas visas? A diferencia de los Estados Unidos también, el máximo de visa de turismo que dan los países europeos es 90 días. En estos 90 días usted pudiera tener lo que es entrada múltiple o entrada única. Es decir, si le dan entradas múltiples, usted puede salir del territorio europeo y volver antes de los 90 días. Si le dan una sola entrada, pues usted va a usar este visado una sola vez y ya no vuelve al territorio europeo. Igual, algo importante y novedoso de este visado es que si usted solicita visa, por ejemplo, por España, usted llegó a España, tiene que entrar por el país en el cual aplicó a la visa. Pero luego que usted está en España, usted puede ir a los países que forman parte del territorio Schengen. Es decir, puede ir a Francia, puede ir a Italia, puede ir a los Países Bajos o otros países que incluyen la Unión Europea en este procedimiento. Es decir, que en resumen, este visado es muy diferente al visado americano, es más complicado, pues como usted no ve al cónsul de manera presencial, usted tiene que motivar y solventar este viaje internacional.
Así es que les dejamos acá abajo nuestro nombre y nuestro usuario de Instagram. Por si tienen alguna duda, pues no duden en contactarnos, y esas preguntas que ustedes nos hagan pues serán respondidas en una próxima, en un próximo encuentro de este programa y de este segmento Un Cruce Legal. Bye bye. Los dominicanos nos encanta siempre cuestionar, saber, investigar, y todo lo preguntamos. Y para eso, en este programa, hemos diseñado el segmento ¿Sabías qué? Con Amalia Morillo. Hola, hola, bienvenidos a este segmento llamado ¿Sabías qué? En el día de hoy, como siempre, les traigo un tema sumamente importante, pero el tema de hoy es un poco diferente, ya que es un tema bastante trágico, doloroso y que consigo trajo un sinnúmero de víctimas. Hablo del huracán San Zenón, y la pregunta sería, ¿sabías que este martes 3 de septiembre cumple 94 años del huracán San Zenón? Bueno, pues si no lo sabía, aquí te lo cuento todo. El huracán San Zenón inició el 3 de septiembre del año 1930 en la República Dominicana, específicamente en la ciudad de Santo Domingo. Fue un huracán bastante trágico, incluso se dice que fue el que trajo más tragedia a la República Dominicana. Se dice que no tiene comparación con los ciclones como el George, entre otros, ya que trajo un sinnúmero de víctimas, y más que el país no estaba preparado para esa cantidad de tragedia. El huracán, según las víctimas cuentan, que tuvo una pausa. Muchos de ellos pensaron que el huracán había culminado, pero lo que no sabían es que apenas empezaba. Todos empezaron a salir a las calles, a seguir con su vida cotidiana, a trabajar y a buscar el pan de día a sus casas. Pero así fue como tomaron la peor decisión de su vida, ya que consigo le trajo su muerte y el dolor a sus familiares. Muchos murieron por objetos, ya que tuvieron golpes muy fuertes, pero en cambio otros murieron por inundaciones que trajo consigo. Según las fuentes, se cuenta que este huracán trajo más de 2.000 víctimas que fueron fallecidas, pero hay que saber que en ese tiempo la República Dominicana simplemente contaba con 70.000 habitantes. Así que sí, fue una gran cantidad de personas que fallecieron por culpa de este huracán. El presidente de ese entonces, que sería Leónidas Trujillo, tomó la decisión de quemar y enterrar a los fallecidos en la fosa común en la plaza de ese entonces llamada La Colombina. Era una plaza sumamente importante que estaba en el centro de la ciudad. Es una plaza muy significativa, y él, como solidaridad, tuvo la delicadeza de mandar a que los fallecidos fueran enterrados y quemados en esa plaza. Pero debemos de saber que en ese tiempo Leónidas Trujillo simplemente tenía 2 semanas en el poder, y por solidaridad tuvo la delicadeza de tomar esa decisión. Así que sí, así fue como este huracán trajo consigo tantas tragedias y tantos fallecimientos y dolores a muchas familias. Pero aparte de eso, también nos llevamos de este huracán muchos aprendizajes y experiencias vividas. Así que aquí despido mi segmento. Espero que hayas aprendido algo nuevo en el día de hoy, y por supuesto nos vemos en una próxima. Señores, hemos llegado al final de este programa del día de hoy. Como siempre, contentos porque el contenido ha sido preparado para generar conocimiento y para que ustedes puedan conocer lo mejor de la realidad internacional. Así que simplemente le invitamos a que siga en sintonía con este canal y que nos siga en las redes, conociendo otras fronteras. Así nos vemos el domingo a las 12 del mediodía.